Algo muy habitual con lo que nos tenemos que enfrentar es con las limitaciones de espacio. Entonces es verdad que tenemos que jugar con distintas inclinaciones, pitch, y hacer eso de forma iterativa y pasar por todas las herramientas que teníamos antes eran procesos bastante largos, con muchos recursos, y la verdad es que la facilidad de Rated es que lo podemos simular un montón de escenarios variando todos estos parámetros y tenerlo en un plis plas. Hola, yo soy Paula y trabajo como responsable del área de viabilidad de proyectos en Equi. Hola, yo soy Emma y soy analista de proyectos. Equi es una empresa promotora y desarrolladora de proyectos de energía renovable. Nos centramos sobre todo en energía fotovoltaica, en modalidad de vertido a red, de autoconsumo y también en hibridación con almacenamiento en baterías. También desarrollamos proyectos de standalone de baterías. Entre nuestras funciones dentro del área de viabilidad está la evaluación de los emplazamientos, porque tienen que ser compatibles urbanísticamente, medioambiental, así que estudiamos todo tipo de afecciones, también la parte técnica y económica, además de consultas previas que hacemos con los organismos para ir ajustando poco a poco así el dimensionamiento de nuestros proyectos. En nuestras funciones se entra explorar otros negocios, digitalización, etc. Y tecnologías innovadoras como podría ser la fotovoltaica flotante o también temas de agrovoltaica. Creo que el desafío principal realmente era el balance entre la agilidad que necesitas en un estudio preliminar y la fiabilidad de los resultados en esta etapa del proceso. Nos encontrábamos muchas veces que ya en etapas maduras del mismo proyecto teníamos que hacer ajustes importantes que suponían problemas porque necesitábamos cambiar de software para conseguir, digamos, resultados más bancables que diferían bastante con los iniciales que habíamos estimado en softwares más ágiles. Normalmente utilizábamos dos softwares, uno en fases iniciales que era más ágil pero a la vez era más preciso y otro que para fases más avanzadas que era un software más consolidado en el mercado, pero era un software bastante más lento y que no permitía estas iteraciones que son necesarias en las fases iniciales. Entonces digamos que era un proceso bastante más lento y tedioso y al final que no estaban los softwares integrados. El segundo desafío sería la creación de documentación. Nosotros en Equi, como empresa desarrolladora que no cuenta con una ingeniería propia, nos resulta un desafío tener que destinar tantos recursos a la creación de una documentación que normalmente es muy extensa, pero a la vez muy necesaria para procesos de permitting. Pues el principal era conseguir resultados fiables, similares a los que se pueden obtener con otros softwares bancables, porque al final nosotros como promotora tenemos que modelar todo esto financieramente, entonces cuanto más fiable sea, pues mucho mejor para el resultado final. Pues un punto clave es la obtención de resultados fiables en un tiempo récord. Por ejemplo, antes para hacer toda la valoración del análisis podríamos tardar a lo mejor 8 horas, en lo que ahora tardamos 5 minutos en comparar distintos escenarios. Y además también nos permite ahorrar costes de ingeniería en fases muy iniciales, porque toda la documentación que genera es muy amplia y suficiente para la administración. El editor creo que nos facilita mucho la vida. Diríamos que vemos una gran diferencia de mejora cuando utilizamos el editor para ajustar al máximo nuestras plantas, sobre todo en proyectos donde el terreno supone una limitación. Por temas de espacio siempre tenemos que ir ajustando ahí la potencia lo máximo posible, entonces el editor ha sido de gran ayuda. La verdad es que en cuanto nos encontramos con un problema recurrimos inmediatamente a ellos y están siempre disponibles y motivados para ayudarnos y encontrar la solución más eficiente al problema que tengamos. Eso es. Otra cosa que valoramos un montón es la capacidad de mejora continua y todas las sesiones que vamos teniendo con ellos para explicarles nuestras necesidades y ellos valoran pues, todos los comentarios que les hacemos para ir implementándolas. Otro punto también son las formaciones que ellos tienen disponibles en su web y las formaciones que ellos en presencial nos ofrecen, sobre todo para miembros que se están incorporando al equipo. Esto es muy importante para nosotros porque nos permite tener un equipo nuevo en la empresa, pero a la vez muy formado con las herramientas que tenemos. Y por último, no queremos dejar de destacar el buen ambiente que tenemos con todo el equipo y muestra de ello es esta visita que estamos haciendo en el día de hoy.